Vamos a comenzar una nueva ronda de cápsulas. En este caso vamos a realizar de integración por parte. Pero este caso particular son de recurrencias. Entonces, tenemos que, dentro de lo posible, demostrar que el lado derecho, que el lado izquierdo es el lado derecho. ¿Sí? Como nos están dando la respuesta, podemos guiarnos a partir de esta expresión y demostrarla. O lo otro es tomar simplemente esta expresión e ir resolviéndola. En este caso, esta es una simple integración por partes, así que podemos resolverla de la siguiente manera. Observamos que tenemos una exponencial y que tenemos una función trigonométrica, ¿cierto? Por lo tanto, como tenemos estas dos que son cíclicas entre sí, podríamos utilizar el u o el db para cualquiera de ambas, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer es considerar que u va a ser el seno de bx y por ende du va a ser el coseno de bx por b por dx. Y por ende el db va a ser e a la x por dx y por ende su integral me queda e a la x dividido por a. Entonces vamos a denominar a esta integral simplemente como i. De esta manera vamos a dejar que i va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar que i es igual, este término lo vamos a dejar exactamente igual, vamos a sacar las constantes para dejar las funciones. De esta forma, observamos que nos va a quedar la misma expresión, pero con coseno. Entonces vamos a hacer una nueva integración por partes. Esto lo vamos a dejar en un cuadradito. Y tendremos que u va a ser el coseno de bx y por ende su derivada es menos el seno de bx por b. Y por ende del de b va a ser e a la x y su integral ya la habíamos resuelto. De esta forma, es importante tratar de colocar paréntesis. Vamos a escribir la misma expresión y aquí menos b sobre a y vamos a colocar un paréntesis. ¿Sí? Más que nada para poder hacer esta expresión. Así que u por b menos la integral de b por d. Esto me va a dar positivo porque tengo un negativo. Y cerramos nuestra integral. Pero nos percatamos de que este término es la integral inicial. Entonces voy a sacar el b con el hacia afuera. Todo lo demás lo escribimos igual.
y lo que queda va a ser nuestra integral. Entonces, esto lo denominamos y. Así que nuestra integral va a pasar a ser una ecuación. Escribimos todo nuevamente. Con la diferencia que vamos a hacer uso de este término multiplicando término a término. Así que hay que tener mucho cuidado con los signos. Así que este término va a pasar al otro lado con signo negativo, perdón, con signo contrario. Y lo demás se mantiene. Entonces vamos a seguir esto acá. Y vamos a tener que sumar esta expresión. Si sacamos mínimo común múltiplo, vamos a tener a i a cuadrado por i más un b cuadrado por i dividido por a cuadrado, y lo demás se mantiene. Aquí me faltó el b. Entonces nos enfocamos en esto. Y aquí nos va a quedar i factor de a cuadrado más b cuadrado. Y tenemos el a cuadrado. Entonces si multiplicamos por a al cuadrado, nos va a quedar a por el seno de bx por e a la x menos b por el coseno de bx por e a la x. Finalmente, este término lo vamos a pasar dividiendo. Y finalmente vamos a factorizar los exponenciales. Observando que es exactamente lo que nos pedía la expresión. Entonces tenemos la exponencial, tenemos el a más b cuadrado, tenemos el a por el seno de bx menos b por el coseno de bx. Y ahí terminaría el problema. Por otra parte, tenemos esto que es otra recurrencia, pero a diferencia del problema anterior, aquí sí necesitamos de la respuesta efectivamente para poder identificar y poder empezar a hacer el problema. Entonces, debemos considerar que este término es el u por el v. Eso quiere decir que el u es el término al cual voy a derivar, pero que aún no derivo. Y el b va a ser lo que sobre.
¿cierto? De esta expresión. Entonces debo de observar que aquí tengo un seno, pero aquí tengo un seno cuadrado. Que aquí tengo un coseno y un coseno a la n menos 1. Eso quiere decir que este término o este término fue ajustado algebraicamente. Generalmente, siempre el término de u va a ser el término que tiene la potencia n. Entonces, eso quiere decir que esta integral sufre un ajuste. Esto lo escribieron como el coseno a la n menos 1 de x por coseno de x, y aquí colocaron el seno de x. ¿Cierto? Entonces tomaron ese término como u y este término como db. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Si el u es igual al coseno a la n menos 1 de x, du va a ser n menos 1 por el coseno a la n menos 2 de x por menos el seno de x por dx, y por ende el db va a ser el seno de x por el coseno de x por dx, y b tiene que ser la integral de este término. Entonces, si considero la integral del seno de x por el coseno de x por dx, yo puedo decir que u es el coseno de x, por ende du es menos el seno de x. ¿Cierto? Aquí puedo tomar como u a cualquiera de los dos. Y de esta forma, du dividido menos el seno de x es igual a dx. Así que esto me quedaría la integral, ¿cierto?, del seno de x por u por du dividido menos el seno de x. Se me cancelan los senos, ¿cierto? Y me quedaría la integral de menos u, ¿cierto? Y si lo integro, me quedaría menos u cuadrado medios. Pero ¿qué ocurre acá? Yo puedo escoger a cualquiera, pero hay que considerar lo que tengo acá, que es el u por el b. Así que esto debiese ser b. Pero aquí me va a dar menos coseno, cuadrado de x medios. Y yo necesito que me dé seno. Eso quiere decir que este término debió de haber sido seno, esto debió haber sido coseno, pero independientemente la integral me va a dar exactamente lo mismo. Puedo hacer una pequeña diferencia, sí, pero si me estoy guiando en esta expresión, debo de generar el seno, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. ¿Está malo lo que hicimos acá? No, simplemente vamos a tener que hacer un ajuste extra para poder resolverlo. Entonces, si nos llevamos por este término, esto debiese ser el seno cuadrado de x dividido por 2. Entonces, esto lo vamos a eliminar. Y tendremos que la integral va a ser u por b menos la integral de b por du. Entonces vamos a tener n menos 1 medios por el coseno a la n menos 2 por el seno al cubo de x. Pero hay un signo negativo. Así que esto pasa a ser más. De esta forma, este término va a salir hacia afuera. Así que i a la n va a ser este término
más n menos 1 dividido por 2 por la integral. Y voy a dejarlo como el coseno a la n menos 2 de x. Y aquí voy a hacer un pequeño ajuste. Y ese ajuste lo vamos a escribir de esta forma. El seno cuadrado de x por el seno de x. Pero también debemos de recordar, ¿cierto?, de que el seno cuadrado de x es 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces, este término lo vamos a escribir aquí. Siempre vamos a tener que ir haciendo ajustes algebraicos cuando tengamos un tipo de recurrencia. Entonces lo vamos a escribir como 1 menos el coseno cuadrado de x por el seno de x por el de x. Y si nos percatamos, al tener el signo negativo, esta resta vamos a tener dos integrales, quedándonos de la siguiente forma. Esto se mantiene. Esto se mantiene. Y vamos a tener el coseno a la n menos 2 de x por el seno de x menos el coseno a la n de x por el seno de x por dx. Y si nos percatamos, este término es la integral inicial. Así que lo vamos a separar esto se mantiene. Y aquí comenzamos con n menos 1 medios. Este término que está acá lo podemos escribir como la integral a la n menos 2. Así que me queda la integral del coseno a la n menos 2 del seno de x por dx. De ahí lo voy a hacer. Y este término es la integral inicial. Entonces, aquí iba con lo que les comentaba. Ese término va a ser el i a la n menos 2 porque se asocia al índice, que en este caso va a ser su potencia. Y este término sería nuestra integral inicial. Así que ahora vamos a generar una ecuación. Este término va a pasar al otro lado con cambio de signo. Entonces, al sacar mínimo común múltiplo, vamos a tener un n más 1 de i a la n medios y lo demás se mantiene. Todo esto se va a mantener. Ahora, ¿de dónde sale esto? Me queda 2in más 2in más, me queda in menos i a la n. Este me queda con n. Entonces esto al restarlo me va a dar 1 positivo, que es el que está acá. Finalmente, observamos que todo está siendo dividido, así que voy a multiplicar por 2.
Y adicionalmente vamos a dividir por n más 1. Entonces vamos a terminar aquí. Entonces I sub n va a ser el seno cuadrado de x por el coseno a la n menos 1 de x dividido n más 1 más n menos 1 dividido n más 1 por i a la n menos 2. Y esto es exactamente lo que nos pedía el problema. Entonces siempre recuerden, uno de los tips para poder demostrar las integraciones por parte y recurrencia es observar este término. Siempre esta expresión, siempre, o mejor dicho, el término que tenga el n va a ser el que yo voy a derivar. Porque si lo integro no tiene sentido. Entonces puede ser el mismo término de acá o puede ser mediante un ajuste. Y lo que nos quedaba acá, esto podía ser esta expresión o nos iba a quedar menos el coseno cuadrado de x medios. ¿Sí? La única diferencia de dejarlo así es que nos hubiese dado un poco más larga la integral, nos hubiese dado exactamente lo mismo, pero sí hubiese dado más largo porque tendríamos que haber hecho un ajuste para poder llegar a esta expresión. ¿Ya? Entonces, sí es importante que cuando escojan a quién van a hacer el cambio de variable, que en este caso puede ser cualquiera, nos enfoquemos en esto, en que el resultado tiene que ser, por ejemplo, seno cuadrado. Entonces, en ese caso, el u del cambio de variable de la integral de seno, ¿cierto? De la sustitución simple, tiene que ser el seno. ¿Sí? Ya chicos, nos vemos en otra oportunidad.